Veis, por ejemplo, que si pongo... ¿Lo veis aquí? Sí. Si lo pongo aquí en el de 11 está un poco rarito. Si lo pongo en el de 10 acopla regular. Si lo pongo en el de 10,5 está un poco también rarito. Entonces voy a coger la parte del tubo donde me... Jolines. Digo, no me veo. Es que me he dejado sus gafas. Ahora. ¿Dónde acople mejor? Que es muy importante. Este tubo no vale. Este tubo no vale. Ese hay que ya desecharlo, porque no acopla perfectamente. Y si desde el principio ya tenemos problemas, luego no va a funcionar, que es lo que explicaba Miguel Ángel. Vaya charla que te has metido. Espectacular, ¿eh? Joder. Bueno, este más o menos a esta altura yo lo señalo. Voy a cortar aquí con un cútex. Y esta parte de aquí. La mitad. No. Lo dividimos en 3. Esta sería la tercera, estas dos serían las terceras partes que me quedan. Y bueno, de momento las voy a dejar ahí. Y voy a utilizar únicamente esta parte de aquí, que parece que funciona bien. Y a partir de aquí tengo una pregubia que la tenemos aquí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Más o Un menos. poco más adelante, ¿no? Ya, lo que pasa es que tengo el tope aquí. Tengo aquí el tope. Sí, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Sí. Aquí tengo una pregubia y vamos a cortar con... ¿Lo veis? Le voy a dar un golpe fuerte. Entonces quedaría, se me ha roto porque esta no la he mojado. Y entonces al no mojarla, lo veis aquí que se me ha roto. Pero tengo otras preparadas porque sabía que podía pasar. Así que de momento tenemos esto así. Pregubiado. El pregubiado y el corte que ha salido mal por las prisas. Y ahora vamos con el gubiado. Esto es el gubiado. Para explicar, es la limpieza de la parte que sería antes la interior del tubo. ¿Sí? Eso es. Esto es la cama, digamos, para colocar la pieza esta que habríamos cortado. ¿Me seguís más o menos? Sí. Ok, y entonces esto es toda la viruta que va saliendo de dentro hasta que con ayuda del micrómetro yo mido y me da un espesor de 60, si lo veis aquí. Ahora mismo este me da 80 y 85, pero ya tengo una preparada de 60, para que lo vayáis viendo. Esta mide 60, ya no la mido otra vez porque ya la tenemos. El gubiado estaría hecho. Y vamos a darle la forma. Hay diferentes tipos de forma, de máquinas para hacerles la forma. La que tiene John aquí, que le he visto antes, que es este, manual, más, y este que es con estas dos guillotinas. Cada uno, no sé, los gaiteros como las tenéis. Por no. Igual las tenéis también manuales, ¿no? Más. Si no se me va mucho esto. Y desde aquí queda esta forma, ¿la veis? Sí. Se ve bien, ¿eh? Más o menos. Sí. Ok. Bueno, pues a partir de aquí, ahora vamos a atar la caña. Vamos a doblar la caña y la vamos a atar.
Vamos con este. Con estas también. A ver, esta aquí ya tiene una señal. Esta misma tiene una señal. Y ya las he mojado un buen rato. Esta no tiene señal. Bueno, vamos a hacer ahora la señal. Eso. La doblamos. Estas serían las dos palas, las dos lengüetas que vamos luego a unir. Corto un poco por aquí para que no se me rompa. Esperemos que no se rompa. Y le pongo, con ayuda de este clip, para que sujete las dos lengüetas iguales. Ahora cogemos un tudelero, el hilo, aquí tenemos un tudelero, mandril para los americanos, lo colocamos aquí, medimos, ¿tú tienes aquí una regla? Pulgadas. Da igual, no importa, tengo aquí este, que me vale para saber más o menos cuánto tengo. Le vamos a poner 70. Así. Supongo que no os importa si os digo 72, 74, 87, no da igual. Pero igual sí que queréis ver cómo hago la caña. Lo normal es que tenga yo un punto de sujeción. Como no tengo nada así a mano, tiro mano de la dentadura. En este momento veis que tengo una parte que se ha quedado abierta y la otra cerrada. Tengo que volver a montarla y moverlo hasta que queden las dos partes iguales. ¿Veis esta parte? Y esta no está bien. Ahora sí. Esta parte por aquí, ¿lo veis? Yo es que no lo veo. Ah, estoy viendo aquí. Ahora sí. Y esta parte por esta parte. Que más o menos tiene la misma altura. Eso es. Cuando llego al tudel, le doy la última vuelta y ya cruzo todo el hilo hacia abajo. Ya tengo atada, digamos, lo que es la caña. ¿Cuántos minutos llevo, Chus? Tranquilo. No, tranquilo. Claro, cuando nos desafiamos a montar cañas, ¿sabes? Claro. ¿Quién la hace primero? No, a ver. 9. Ah, bueno, me quedan todavía margen ahí. Entonces, esto, digamos, es lo que diríamos la caña montada. El hilo. A partir de aquí tenemos dos opciones. Una es hacer la caña a mano, que es como hemos hecho siempre. ¿Se ve más o menos cómo estoy raspando? ¿Tenéis poca corteza? Eso es. Claro. Tenemos más. Tuvo más grande. Ajá. Pues esta no va a funcionar porque se ha roto esta parte, ¿lo veis? Sí. Está rajada. Pero para que veáis cómo pita y tal, va a ser suficiente, yo creo. Voy a cortar la
ejecuta con una guillotina. Y ahora vamos a coger la otra máquina que uso yo para hacer el raspado. Todo esto yo lo hacía a mano hace 30 años. Todo, absolutamente todo. Menos el gubiao. Menos el gubiao, pero hacer la forma, todo lo hacíamos a mano. Claro, entonces, porque no habían aquí, no había nada de oboe. Y a partir de hace 35 años, entonces ya empezaron en Francia a fabricar las cañas, los de glotín, los de tal, y aparecían ya todas las historias estas. Las máquinas. Bueno. Solo que hago una parte porque la otra se ha roto. Para ver si al final podemos hacerla sonar. No puedo. Se ha roto, claro. Bueno, pues entonces tengo un plan B. ¿Qué es la payula hecha? Claro. ¿Dónde la dejamos? Esto como raro eso. Pero esto pasa así. Bueno, si yo te comentara. Para que sepáis qué puede pasar Todas me rompían un desastre. y que ya estáis diciendo vosotros qué es lo que hay. Eso sería el final. Y con esto termino la explicación. ¿Podéis pensar lo que hay?